Aquí nos vamos a referir solamente a los residuos de alto nivel de radioactividad producidos por centrales nucleares, y de hecho los de alto nivel de radioactividad casi todos son producidos por las centrales nucleares, y es precisamente el combustible que han utilizado para producir electricidad. Una vez que ya no pueden, digamos, sacarle más rendimiento, pues ese es el residuo del que vamos a tratar aquí, ¿vale? Nada más que eso. Quería empezar por deciros, bien, por comentar un poquito sobre el contexto de producción eléctrica nuclear en la Unión Europea, muy brevemente, porque yo creo que esta gráfica habla por sí sola. Es un poquito antigua, solo tiene datos hasta el año 21, pero es la producción desde el año 1990. Veis cómo a partir de finales de los años 90, en el promedio mundial y en Europa a principios de los años 2000, empieza a decaer la producción eléctrica nuclear. Y luego lo que es evidente es la abrumadora predominancia de Francia en esta producción, y el hecho de que España tiene una producción comparable a la de Suecia o la de Bélgica. Alemania ya no produce nada con nuclear, con lo cual aquí estaríamos a cero. Así que, digamos, en el contexto mundial, o por lo menos en el contexto europeo, España es un país nuclear importante, y hay que darse cuenta que este grupo en verde, pues se trata de 8 países que producen conjuntamente el 20% de la electricidad, ¿no?, de la que estamos hablando. Ahora mismo la Unión Europea, como la cuarta parte de su electricidad es de origen nuclear. Bueno, esto tiene mucho que ver como ya sabéis seguramente, con la historia de fondos para la nuclear verde, declararla verde para que pueda conseguir fondos. Tiene que ver con los problemas de Alemania, de Francia. Un día de semana, como el jueves pasado, miré cuál era la producción eléctrica francesa, y resulta que de los 56 reactores que tienen, solo estaban funcionando 37. Y el nivel de producción en un día a mediodía, en un momento de máxima necesidad, digamos, ya no llega ni al 60% de la electricidad que tienen allí. En nuestro país no tenemos tantos reactores, tenemos solo 7, que aquí veis. Los que están en rojo son los operativos. Hay uno que está casi completamente desmantelado, José Cabrera o Zorita, como le solemos llamar. Es la más pequeña de todas las centrales, 164 megavatios. Los que funcionan ahora son entre 1000 y 1100. Esta es Garoña, de 400 y pico megavatios, que acaba de cerrar. Bueno, perdón, que está a punto de empezar su proceso de desmantelamiento. Y esta es una central que sufrió un accidente muy serio en el año 1989, Vandellós 1, que ahora está parcialmente desmantelada, en latencia hasta 2030, porque tienen que esperar a que baje su nivel de radioactividad. Sus residuos, su combustible gastado, fue enviado a Francia, porque por el tipo de central que era, que además era de origen francés, contenía plutonio, y por los acuerdos internacionales que suscribe nuestro país era necesario que se separase y se estuviese, digamos, en un país que pudiera, digamos, controlarlo. Y volverán aquí probablemente, según Enresa, hacia 2028, pero se trata de 4 contenedores que en principio esperan colocar en el entorno de la central en un almacén. Bueno, para hablar de qué hacer con residuos nucleares, una cuestión muy importante es saber cuántos va a haber, ¿no? Y eso depende sobre todo del tiempo que estén funcionando las centrales nucleares. Así que por eso resulta muy relevante la planificación energética que se haga y cuánto tiempo se cuenta con esta electricidad de origen nuclear. La Unión Europea exigió, ya desde 2015 se vencía el plazo, que todos sus países miembros presentasen su plan energético para 2030. El ministerio de Teresa Rivera lo presentó, y para ello necesitaba saber con cuántas nucleares se iban a contar. También para saber, para hacer un nuevo plan de residuos, que era otra exigencia de la Unión Europea, que los países comunicasen qué pensaban hacer con los residuos radiactivos. Bueno, lo que se hizo fue, digamos, plantear a los titulares de las centrales que decidieran cuándo querían cerrar las centrales, pero con unos márgenes, y es que la última tenía que cerrar en 2035.
Parece que fue muy costoso. Enresa se encargó de reunir a los titulares y que hablaran y decidieran, y finalmente en 2019 salió un plan de cierre de centrales. La primera cerrará Almaraz dentro de 4 años, en 2027, por estas fechas, noviembre, y al año siguiente Almaraz 2. Por ahí vamos a empezar. Pero a partir de aquí es cuando se puede cuantificar con los niveles de producción que vienen teniendo, y si no aparecen más problemas u otras decisiones, cuántos residuos va a haber. Pero recuerdo que este acuerdo no es legalmente vinculante, es decir, es voluntario. Otra cuestión sería si el Ministerio les diera permiso o no les diera permiso en función de cómo viera el examen que haga el Consejo de Seguridad Nuclear en España, porque están sujetos a su aprobación. Pero en principio es un acuerdo voluntario. Y ya que vamos a hablar de residuos nucleares, lo primero es saber qué significa y de qué estamos hablando. El combustible nuclear nuevo, el uranio enriquecido que se mete en una central, en realidad no es muy radiactivo. Se convierte en mucho más radiactivo después de los procesos de fisión, porque ahí aparecen dos, digamos, categorías de productos. Unos átomos más ligeros que el propio uranio. Los principales, se podría decir, entre otros muchos, son el cesio 137 y el estroncio 90, que seguro que os suena de otros accidentes nucleares que a veces ha habido. Y estos tipos de residuos aportan un nivel de radioactividad inicialmente muy alta y un nivel de calentamiento de ese residuo gastado también muy alto, porque el calentamiento está ligado a la cantidad de fisiones y emisiones. Lo que pasa es que su vida media es relativamente corta, de unos 30 años, en el caso de estos dos productos, ¿no? Hay otro tipo de elementos que se forman en la producción de electricidad, en las fisiones, que son los que llaman transuránidos. Y entre ellos, uno muy famoso es el plutonio 239, que tiene un tiempo de vida de 24.000 años. Todos ellos tienen radiaciones peligrosas para la salud, de tipo alfa, beta y gamma, etc. Pero el problema es que los transuránidos tienen unas vidas medias enormes. Pues el plutonio de 24.000 años. Dentro de 24.000 años, digamos que emite la mitad de lo que emite en un principio. Así que después de 1.000 años de estar almacenado, el combustible gastado sigue teniendo un nivel muy alto de radioactividad. Y de ahí deviene que sea el combustible, es el residuo radiactivo más peligroso y durante más tiempo peligroso. Por ejemplo, pues 10 años después de sacarlo del reactor, todavía tendría combustible gastado pues unas emisiones que serían 100 sieverts hora, pues con 5 sieverts que te den en un momento determinado, eso ya resulta letal, ¿no?, para los seres vivos. Y por supuesto, si esto se disemina en las aguas o en los terrenos y finalmente lo bebemos o lo comemos nosotros y todo el resto de seres vivos, pues el problema es muchísimo mayor que el de la exposición directa. Bueno, en España, ¿con qué nos tenemos que enfrentar? Pues con que ahora mismo, medido en toneladas, en peso, hay 5.498 toneladas de combustible gastado. Pero de aquí al cierre de las centrales, suponiendo que se cumpla el plan, se generarán 1.622 más, así que vamos a tener que hacernos cargo de más de 7.000 toneladas de residuos gastados. ¿Dónde está el combustible? Bueno, pues el combustible en principio está dentro del reactor, es el alma del reactor, claro. Y el reactor está dentro de un elemento que se llama contención. La contención lo que pretende es evitar que si hay algún problema se disemine el material radiactivo que se mete en el reactor, ¿no? Este es, digamos, con diferencia, el periodo más peligroso de la existencia de las centrales nucleares mientras están funcionando. Es cuando hay más oportunidad de que se hagan cosas mal. Cuando hablamos de la contención, pues estamos hablando, pues mira, por ejemplo, en el caso de Almaraz, una estructura de cúpula de acero de chapas de acero soldada de 4 centímetros sobre un muro de hormigón, sobre una losa de cimentación de 3,5 metros de espesor. En general suelen tener muros de hormigón armado de 1 metro, 1,5 metros, etc., ¿no? Lo que quiero decir es que si bien donde está el combustible, cuando está funcionando,
esos son los momentos más arriesgados, digamos, pero también están en la zona más protegida, que es una cuestión que no se puede decir del resto de edificios de una central nuclear, que no tienen ni mucho menos esos niveles de resistencia a, por ejemplo, el aumento de presión porque hay salida de gases radiactivos, ¿no? Esta contención puede aguantar hasta 13 veces más que la presión que tenemos ahora en la atmósfera. Bueno, y en detalle, ¿cómo es ese combustible? Esto que a lo mejor algunos de vosotros ya lo sabéis, yo creo que es importante recordarlo para luego hablar de qué es lo que se va a quedar en los ATIS. Bueno, pues en primer lugar es óxido de uranio, pero el óxido de uranio llega en polvo, hay que compactarlo en pequeñas pastillas de estas dimensiones que están así, menos de 1 centímetro de diámetro y poco más de 1 centímetro de longitud, que no van tal cual en el reactor, sino que se tienen que meter en unas varillas de una aleación de circonio especial para que sea químicamente muy resistente, porque las condiciones en la producción de electricidad en el reactor son tremendamente agresivas. Y después estas varillas se agrupan en conjuntos. Yo no sé si podéis ver toda esta imagen, yo no la puedo ver, en configuraciones variables, pero todas ellas, digamos, se van a colocar en vertical, de pie, están sujetas por una serie de rejillas para que no se muevan demasiado. Entre ellas es donde circula el agua del circuito de refrigeración primario, etcétera. Y los tipos de... Esto es lo que se llama elemento combustible y hay, bueno, algunos tipos. Son diferentes las PWR como cofrentes del resto de centrales, que son PWR. Esa es la mayor diferencia, pero dentro del resto de centrales también hay agrupaciones distintas, de 16 por 16 varillas o 17 por 17. Bueno, estas se les llama vainas o varillas. Por cierto, que este polvo de uranio, todo esto se fabrica en España, en la fábrica de Juzgado en Salamanca. El uranio ya llega en polvo y ya llega enriquecido. Y es interesante saber que la mayor parte de lo que llegó, por ejemplo, en el año 2021, como el 78% del uranio que se empleó, llegó de Rusia y de su órbita, de Kazajistán y de Uzbekistán. Pero la Unión Europea no le ha puesto ninguna sanción al combustible enriquecido de uranio como sí lo hizo al gas. Esto también es muy significativo. Dentro de la industria nuclear hay una crisis y una subida de precios porque la mayor parte del uranio que se usa en las centrales nucleares del mundo proviene de Rusia o de países cercanos y no es rápido cambiar eso. Bueno, esto solamente para comentar que este es el reactor, por ejemplo, Vandellós, pero este edificio que está aquí es un edificio donde se mete combustible gastado una vez que se saca del reactor, que es una cosa que se cambia pues 1/3 a 1/4, pues más o menos una vez al año, una vez y media al año, con lo cual su rapidez de acumulación es bastante. Y este edificio no tiene la misma seguridad que lo que tiene la contención, ¿vale? Bueno, ¿qué se hace con el combustible gastado? ¿En qué condiciones está? Bueno, pues el combustible está muy caliente cuando se saca del reactor y hay que bajarle la temperatura. ¿Por qué? Pues porque todavía hay entre procesos de fisión, ¿vale? Y que viene de haber sufrido muchos procesos de fisión que han calentado toda esa materia. Entonces, cuando se saca, si no se enfría, pues en 1 hora estaría a 600 grados. Y si se sigue sin enfriar, pues en poco tiempo podría llegar hasta, bueno, ya con 600 grados, como hay parte de los derivados del uranio en la fisión, que son gases, pues aumentaría la presión y se podría romper las varillas donde se mete, ¿vale? Y si eso ocurre, se disemina el material radiactivo y es mucho más difícil de manejar. Y si se sigue calentando, pues a los 900 grados aproximadamente, ya hay una reacción del metal de la varilla con el oxígeno del aire y se puede generar hidrógeno. Y entonces arde, ¿de acuerdo? Y tenemos, es decir, si no se puede refrigerar el combustible gastado, tenemos muchos problemas. Así que, ¿cómo se enfría? Pues con agua a la que se añade normalmente alguna sustancia que absorba neutrones y evita la diseminación de la radiación, pero
el agua es bastante apantallamiento. Hoy en día tenemos el 82% de todo el combustible gastado, que es un residuo de alta, tal cual, porque aquí no se hace nada más con ello, en piscinas, ¿vale? ¿Cómo son las piscinas? Pues son elementos que tienen unos 12 metros de profundidad, están hechas de hormigón, pero están forradas de metal. Claro, hay que evitar que haya ningún tipo de fuga. En los 4 metros finales es donde sabemos que esa es aproximadamente la longitud del elemento combustible. Bueno, pues se va al fondo. Ahí veis en la figura una especie de cuadrados que son los sitios donde se tiene que enganchar, colocar el elemento combustible. Y nos quedan 8 metros de agua por encima. Con 6 metros parece que es suficiente para bloquearla, 2 metros más de margen de seguridad, y por eso es lo que permite que los operarios anden por ahí en las piscinas, pues haciendo el trabajo que tengan que hacer. Hay una cuestión también importante en las piscinas. Bueno, lo primero es hay que mantener la temperatura, suelen estar a unos 50 grados. Eso se consigue pues con refrigeración de agua, una recirculación constante con bombas, que evidentemente es un sistema activo. Y además hay que vigilar la composición química del agua, porque el agua no puede ser corrosiva para el metal dentro del cual está el material radiactivo, la aleación Circaloy, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa, el aire también, porque la emisión de radiación en el agua del combustible gastado, aunque esté apantallada y no llegue a la gente, bueno, pues puede causar disociación del agua y terminar creando hidrógeno. Y el hidrógeno es fácilmente combustible, entonces no se puede permitir que haya una acumulación de hidrógeno de la que no se den cuenta. En el caso habrá que ventilar y vigilar. Así que la idea es que las piscinas son sistemas de almacenamiento y apantallamiento del combustible gastado y de la radiación, pero que tienen que estar constantemente vigiladas y necesitan sistemas activos, es decir, no son autónomas y no lo podrán ser siempre. Y caso de que falle, ya ha habido algún caso en el que ha fallado, el más evidente fue en las piscinas de Fukushima después del accidente, cuando perdieron acceso a la electricidad y el calor del combustible, si no se refrigera, se empieza a evaporar y empiezas a perder. Al final el agua ya no cubre el combustible gastado, ¿vale? Y a partir de ahí aumenta el calentamiento y termina habiendo reacción y puede terminar habiendo incendio, como ocurrió en uno de los reactores de Fukushima. Bueno, hace unos 30 años se desarrolló otro sistema de almacenamiento que no utiliza agua. Es un sistema de refrigeración por aire de manera pasiva y que se puede aplicar al combustible gastado. No a todo el combustible gastado, no al que se saca recién sacado del reactor. Tiene que llevar mínimo, por lo que he leído, 1 año en la piscina. En España se exige que lleve 5 años en piscina antes de poder meterlo en un contenedor. La ventaja del contenedor es que es capaz de proteger la salida de elementos radiactivos, sean gases o sólidos, y además de permitir que haya una circulación de aire natural, sin que tenga que ser forzada por ninguna máquina, que vaya permitiendo la refrigeración del material que hay dentro. Naturalmente, bueno, por eso se consideran más seguros que las piscinas, o al menos yo sí he leído escritos de expertos al respecto, pero esto condicionado a que nunca se obturen las penetraciones de ventilación, naturalmente. Bueno, ¿qué se le pide? Un ejemplo de contenedores. Ven, estos ni siquiera son de aquí, son aprobados por los americanos. ¿Qué se le pide a un contenedor? Bueno, antes de entrar en esto, pues hay 5 funciones que se exigen a un contenedor. Lo primero es que tal como esté dispuesto el combustible dentro, las pastillas de uranio, se asegure que no va a haber una reacción en cadena autosostenida, es decir, que no va a haber criticidad del material, porque si empieza, entonces empezaría un proceso de fisión, con el calentamiento subsiguiente, etcétera, etcétera, todo fuera de control. Así que a menudo también llevan absorbedores de neutrones, o sea, sustancias que son capaces de evitar esto. Después está que haya seguridad en la contención del material, que sea resistente como para que no salga, que resista presiones internas, presiones externas, etc. Que sea capaz de blindar la radiación que pueda atravesar pues, normalmente diversos elementos
o sea, de materiales. Radiación gamma, radiación neutrónica también. Es decir, que los materiales con que esté hecho apantallen esa radiación. Lo que hemos hablado de que permita evacuar calor residual y además que si es necesario quitar de ahí el elemento combustible porque se ha encontrado que hay algún problema, por ejemplo, que esté roto y que empiece a generar demasiado calor, más de lo normal, lo cual indica que hay problemas, etcétera, o más radiación, pues que se puede abrir, que se pueda sacar y se pueda meter en otro sitio que resulte más adecuado. Si es que es posible, claro. Los contenedores. Bueno, vamos a ver elementos del contenedor, ¿vale? Lo primero deciros es que hay dos tipos. Los hay que donde se mete el elemento combustible y se queda en el contenedor y ese contenedor no está pensado para ser transportado, pues por su peso, por su resistencia mecánica, por lo que sea, no lo sé. Y hay otros que han sido diseñados para que se meten los elementos combustibles en estas cavidades que son como las de las piscinas, ¿no? Una especie de bastidor se le llama, o casi retenido de abeja, y ese contenedor tal cual podría transportarse llegado un momento a donde se quiera, ¿vale? Son básicamente los dos tipos. La diferencia, bueno, pues que uno se tiene, este es el interior de contenedor, vamos a presentarlos de dentro a fuera, aquí se mete el elemento combustible, pero esto no está aislado del resto del contenedor. En cambio, en estos otros, que son solamente de almacenamiento, pues sí, hay lo que se llama una cápsula que se mete el elemento combustible, se tapa, se sella, se suelda y esa cápsula, si se va a quedar en un almacén, se mete dentro de un tipo de contenedor y si se va a transportar, se saca y se mete en otro, ¿vale? Esto, diferentes centrales nucleares de España se ha elegido, o lo han elegido ellos, o las ha elegido Enresa, no lo sé. Diferentes tipos de contenedores, por ejemplo, Zorita, Ascó y Vandellós 2 tienen contenedores de este tipo de solo almacenamiento, o sea que cuando se trasladen tendrá que sacarse esta cápsula que le llaman multipropósito y meterse en otro sitio. Y en cambio, Trillo, Almaraz, Garoña y Cofrentes tienen este otro tipo de doble uso. ENSA es una empresa española, Holtec es una empresa americana. Y Holtec y ENSA también parece que en algunos casos o para algunos tipos de contenedores tienen acuerdos comerciales, con lo cual parece que es de las dos. Esta es una visión real de cómo es la cápsula de verdad. La cápsula está multipropósito de Holtec y bueno, esto en cambio es un contenedor de ENSA de los que están en ASCO. Los contenedores se tienen que cargar bajo el agua. Sí, lo tengo aquí. Dentro de la piscina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el elemento combustible es todavía muy radiactivo y para poder manejarlo, que no es solamente con robots, también tiene que haber presencia humana, pues eso se hace debajo del agua. Entonces, una vez que se saca de ahí, se pone en una plataforma plana que sea suficientemente resistente y tiene que secarse, ¿vale? Tiene que secarse y eso se hace bien a través de vacío, poniéndole vacío para que, digamos, se lleve el agua o barriendo, digamos, el agua, ayudando a barrerla con helio. Porque el helio es un gas muy inerte, es muy útil para la conducción del calor, lo cual facilita el enfriamiento y que no haya puntos más calientes en unas zonas que en otras. Es uno de los procesos, por cierto, más largos de cargar un contenedor, que en sí mismo pues, parece que lleva alrededor de una semana cada carga de contenedor. Bueno, y ya la parte exterior del contenedor ya tiene el aspecto que todos hemos visto en contenedores. Tiene diferentes tipos de blindaje de las radiaciones, tiene que tener resistencia mecánica, tiene que tener aquí sistemas de cierre con tornillos y luego soldados. Cada uno de los contenedores tiene una forma diferente de cerrarse o sellarse, ligeramente distinta. Pero lo esencial, digamos, a la hora de mantener combustible gastado es que tengan unas penetraciones que permitan que el aire circule de cierta manera dentro, pero de una manera aislada
de la radiación de los residuos radiactivos y de su contaminación. Y eso es lo que permite que sean sistemas de refrigeración pasiva, ¿vale? Que no tenga que depender de que exista electricidad o incluso, en parte, llegado cierto momento, quizá personas vigilándolos, ¿no? Bien, antes de disponer de un contenedor, es decir, los contenedores que se utilizan y que se pueden utilizar son contenedores que hayan sido aprobados por la autoridad reguladora, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? Como sabéis. Y se someten a una serie de pruebas establecidas. Naturalmente, las pruebas sobre cualquier equipamiento no pueden prever ni están pensadas para las condiciones más destructivas que se puedan dar, en parte porque, bueno, probablemente no se sabría construir nada que pudiera hacer frente a cualquier tipo de desastre, pero hay una serie de condiciones de accidente, digamos, establecidas, pensadas, que se supone que permiten, que tiene que resistir el modelo de contenedor, y si las pasa, se considera que es un contenedor apto para utilización, ¿vale? Son pruebas, como veis ahí, que tienen que ser de caída, de penetración, de aplastamiento, de fuego y de inmersión. La caída es 9 metros, pero bueno, se supone que es caída desde una grúa durante su movimiento por la central, o la caída desde un camión de transporte o lo que sea. O sea, no se prevé tampoco que se vaya a subir a un lugar más alto y pueda caer. Dependiendo de si hay cosas agudas que puedan, digamos, de alguna manera favorecer la penetración, que se rompa el contenedor, una resistencia a un fuego. Bueno, hay fuegos más fuertes, sin duda, que 800 grados, pero, en fin, estos son el tipo de pruebas a las que se somete. Y los que pueden pasar son aprobados y son seleccionados, pues son los que se permite que se utilicen aquí, y si son modificados requerirán nuevos procesos de autorización, parciales o totales o lo que sea. Bueno, en principio, bueno, ¿dónde se ponen los contenedores? Es la cuestión. Y de ahí llegamos por fin a los ATIs. Bueno, lo que necesita un contenedor es una explanada, una superficie que sea estable, resistente, en un lugar donde en principio no se vea amenazado por cuestiones como desplazamientos de lodos, inundaciones o cosas de ese tipo, ¿no? Porque lo que es lo que llaman los reguladores las funciones de seguridad, esas 5 de que hemos hablado, las aporta no este edificio que vemos aquí, que tiene trillo, el ATI de trillo, las aporta el propio contenedor. Porque este ATI de trillo no es un edificio con nivel de protección como una contención para un reactor. De hecho, la función de seguridad que tiene este ATI de trillo es que si se cayera, no se caiga de una manera que pueda derribar contenedores. Porque este ATI cubierto tiene que tener aberturas para ventilación también. Si no, habría una acumulación de calor aquí y la refrigeración no se haría adecuadamente. Este fue el primer ATI que se hizo. Bueno, si queréis luego hablamos de él para no alargarme demasiado, pero fue por condiciones especiales. También es de la única central no americana, de modelo no americano que tenemos ahora aquí, porque es de central alemana. El combustible gastado que esté en contenedores solamente el 18%. O sea que hay mucho contenedor que llenar si se pretende cambiar de las piscinas a los contenedores, ¿no? Las condiciones que tienen que tener las losas, bueno, son una buena construcción que está especificada, no voy a entrar en mayores detalles, una estructura de hormigón armado con un suelo compactado y reforzado con más de 1 metro también de espesor de hormigón, con una capacidad de resistencia a terremotos, de que no se desplace demasiado, no se desgarre, para no derribar los contenedores, que por cierto están diseñados en principio para almacenamiento en vertical, ¿vale?
Por tener una idea de dimensiones, pues las de Cofrentes, en Cofrentes ahora hay dos, desde 2021 están funcionando, de 31 por 20 metros, ¿vale? Esos son 0,12 hectáreas, nada más. La de Vandellós, que está en tramitación, que hemos hecho alegaciones al ATI hace pues como un mes o así, esa es más grande porque como ATI, Vandellós 2 no tenía ATI, se va a hacer un ATI para todos los contenedores de Vandellós 2. Porque, bueno, antes de entrar en cuántos contenedores hay y la cuestión de ampliaciones, alguna condición que tiene que cumplir los ATIs. En primer lugar, que según legislación, como van a tener material nuclear, pues tienen que ser instalaciones controladas de acceso protegido, tener personal de vigilancia o dispositivos de seguridad y tener una barrera física, ¿vale? Eso con la legislación de hoy en día. En las condiciones normales, dice la legislación, que es una instrucción de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear, tiene que cumplirse los límites de dosis que dice el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, tanto para el público general como para los trabajadores, ¿vale? Entonces tienen que definir un área controlada en los ATIs. Y es un área que tiene que tener una distancia mínima de 100 metros entre los contenedores, entiendo que el contenedor más extremo del ATI, de la losa donde está, y lo que es su límite. Con lo cual, lo que viene a decir es que alrededor del sitio donde están los contenedores tiene que haber un espacio de 100 metros que esté protegido y que se considere área controlada, ¿no? Fuera del área controlada, la dosis que se permite para el público general es de 250 microsieverts al año. Eso es la cuarta parte del límite general de radiación por encima de la radiación natural que se permite en general para el público general, ¿vale? Que es 1 milisievert. Para los trabajadores, el límite de dosis, como para otro tipo de instalaciones, porque esto es general, para otro tipo de instalaciones radiactivas es de 20 milisievert, pero a lo largo de un año. Pero si la situación ya no es de no normalidad, así se define, entonces el límite que se pone de dosis efectiva para el público es de 50 milisievert en el borde del área controlada o más cerca de ese área, ¿no? Y una cosa curiosa es que dice que el área, vamos, peculiar, puede ser atravesada por una carretera, un río o un ferrocarril siempre y cuando se establezcan y se garanticen las medidas de control de tráfico para proteger al público, es decir, siempre y cuando se cumplan estos límites que os acabo de comentar. Claro que estos límites están definidos para los seres humanos, es decir, no para el resto de la biosfera de animales y de plantas. Bueno, ahí sí, cuando uno lee la declaración de impacto de un ATI o la documentación del proyecto, pues hablan de otras áreas como zona vigilada y zona de libre acceso. La zona de libre acceso es la que está fuera de la zona de control, o sea, donde puede haber público general, digamos, de alguna manera, y la zona vigilada es una zona intermedia, pero esto lo puede ya, una vez cumpliendo la legislación que os he dicho, cada proyecto de ATI podría definir las zonas que quiera, ¿vale? Siempre que cumplan el reglamento, como os he dicho. Bueno, para cada proyecto el CSN tiene que examinarlo y dar el visto bueno, y las zonas en principio se separan por los proyectos que he visto con vallados. Además, el ATI, bueno, esto no se ve aquí, se ve aquí, está rodeado por un muro que supera en principio la altura, bueno, no sé si tiene que superar la altura de los contenedores, o bien si se hace por excavación, pues se construye con unos muros o taludes al lado que también actúan de bloqueantes de la radiación y reducen su impacto. Naturalmente, los impactos debidos a la carga térmica, por ejemplo, hacia arriba, hacia el aire, o lo que el viento puede hacer con esa corriente térmica, eso ya es otra cosa.
Bueno, como ya sabéis, todas las centrales tienen ATIS menos Vandellós 2, que lo tendrá, pero van a comenzar, de hecho ya han comenzado con Cofrentes, procedimientos administrativos para ampliar los ATIs. En el caso de Cofrentes es curioso, porque es el último ATI, lleva 2 años funcionando y ya se habla de su ampliación. ¿Para qué se necesitan ATIs más grandes? Bueno, pues porque solo el 20%, menos del 20% de los contenedores están, de los residuos están en contenedor. Y el diseño de ATIs que hay, aquí veis el tamaño para el que están autorizados, para cada una de las centrales, por ejemplo, 20 para los 2 reactores de Almaraz, es lo que puede, los contenedores que se pueden poner en ese ATI. El de Trillo, en cambio, 80, y se espera que al final haya 76 contenedores, según mis estimaciones. Con lo cual ese no va a necesitar ampliación, pero todos los demás, sí, fíjate, en Almaraz 129. Bueno, ¿por qué se necesitan ATIs más grandes y qué utilidad tienen los ATIs? Porque la cuestión de los ATIs no es solamente para retirar el combustible a un lugar más seguro, sino que inicialmente se hizo para resolver el problema de saturación de piscinas, es decir, resolverles un problema a los titulares de las centrales nucleares. Porque si no tuvieran espacio en la piscina para descargar un núcleo completo, pues no podrían seguir metiendo combustible gastado ahí, no podrían seguir funcionando. Entonces, ellos necesitaban un sitio para sacar los ATIs de ahí y el combustible de ahí. Y los contenedores en seco fueron la solución. Por eso inicialmente se tramitó el ATI de Trillo, empezó a funcionar en el 2001 y detrás han ido todos los demás. En el momento actual, estas ampliaciones de ATI, el ATI de Vandellós 2, por ejemplo, o la ampliación de ATIs de Cofrentes, o incluso el ATI de Cofrentes, se derivan también de esta necesidad de continuar el funcionamiento de la central. Completamente en Vandellós 2, si la piscina se saturaría en 2027, si no pudieran sacar combustible gastado de ahí. En Cofrentes esto pasó en 2021, o sea que el ATI estuvo a tiempo, justo a tiempo. Y incluso en ASCO, en las 2 ASCO, esto se producirá en 2026. Es uno de los ATIs que tiene mayor nivel de saturación. Esto es en la columna que tenéis aquí, ¿no? Un 78%. Pero luego hay otra cuestión para tener ATIs, que también es cierta, que para desmantelar la central hay que descargar el combustible gastado. Lo que se va a hacer en Garoña es una anomalía. En Garoña, con las culebrón que hubo de que si se cierra se vuelve a pedir permiso de apertura, te lo doy, no te lo doy, y finalmente se cerró, pues digamos que va con retraso. Entonces no se ha sacado el combustible gastado, se ha sacado solamente un contenedor. Y se va a empezar el desmantelamiento de las partes que no tienen que ver con el reactor y donde está la piscina, pero sin duda para los trabajadores, bueno, es un riesgo mayor el que haya operaciones de descarga de combustible mientras se está haciendo trabajos de otro tipo para el desmantelamiento de la central. Por lo tanto, es conveniente que esté descargado cuando se empiece ese desmantelamiento. Y en todo caso, cuando ya no haya piscina ni haya central, pues es evidente que hay que tener un sitio donde en principio se pueda depositar ese combustible gastado. Si no hay un almacén geológico en profundidad, es decir, un repositorio definitivo, o te las llevas a otro lado, como era la estrategia ATC, almacenamiento temporal centralizado, que se junten todas en una sala de espera única hasta que se construya este almacén definitivo, o bien que no se puede desmantelar la central. Y entonces tendría que seguir funcionando durante el tiempo que sea, y aquí los términos son ya de décadas, ¿no? Con vigilancia de que funcionen todos sus sistemas de refrigeración. Bueno, Enresa ha decidido empezar ya la tramitación para la construcción de almacenamientos temporales en el lugar de las centrales que sean capaces de albergar ya todos los contenedores que vayan a ser necesarios. Y eso, haciendo una estimación por mi cuenta,
con la información que venía en el último informe del CSN al Congreso, que tiene que enviar todos los años, que son los datos más actualizados, son datos del año pasado, 2022, más con la previsión de la cantidad de elementos combustibles que se iban a generar hasta el cierre, que es algo que aparece en la última versión del Plan de Residuos Radiactivos, que todavía no está aprobado. Pues uno puede, sabiendo el tipo de contenedor que se piensa usar en cada central, pues se puede estimar cuántos contenedores más van a ser necesarios, ¿no? Entonces, pues lo que se concluye es que ahora mismo en las centrales españolas hay 94 contenedores, pero se necesita que haya hasta 628 para sacar todo lo que hay en las piscinas, más todo lo que utilicen de aquí a que cierren, según el acuerdo de cierre. Y eso significa pues que la extensión de los ATIs pues, va a aumentar mucho. Por ejemplo, en Almaraz va a tener que ser 5 veces, o sea, habrá que hacer ATI 5 veces mayor en comparación con el que ahora hay, o 5 ATIs iguales, quiero decir, eso ya depende de cómo quieran hacer el proyecto. En Ascó, por ejemplo, en Cofrentes, será 6 veces el que hay ahora. Está casi cerca de 1 hectárea el área total que se usaría para eso comparado con el ATI que hay ahora. No tengo aquí las dimensiones del ATI de Almaraz. Para Ascó habrá que hacer 3 ATIs más como el que hay, ¿no? Y para Garoña, 4 ATIs más como el que hay. Pues eso significa que, bueno, va a haber mucha actividad en el entorno de las centrales. No sé con qué orden se harán. Bueno, claramente han empezado por las que van a necesitar más espacio de almacenamiento pronto en su funcionamiento, pero en principio la intención es hacer todas y eso es lo que llaman ATI 100, 100% del combustible que hay que guardar. Por ver un poco la extensión, ¿vale? De lo que esto significa, visualizarlo. Esto es Cofrentes, aquí está pegado del proyecto de ATI, la foto que había, porque no he encontrado ninguna foto, ni en Google tampoco, de esta central con el ATI que ya tiene. En cambio, en Almaraz he encontrado esta foto de cuando se estaba construyendo el ATI, pero aquí no están todavía los contenedores, los 8 contenedores que están o estaban a finales del año pasado ahí, ¿no? Imaginaos este área, pues 5 veces más. Supongo que, bueno, es cuestión de eliminar edificios, en fin, ellos verán porque todos los ATIs están en el emplazamiento que es propiedad de los titulares de las centrales. Bueno, este es el caso de Ascó, aquí está el ATI de Ascó. Y Vandellós lo pongo, bueno, porque la situación que tiene tan cercana al mar, ¿no? Esta es una de las cuestiones que hemos alegado, si tendrán en cuenta la evolución de cambio climático, los problemas de las tormentas, etcétera, etcétera. Aquí está la central, pero aquí se va a construir el ATI. Y aquí es Vandellós 1 y en principio piensan hacer un almacén, no habla en Resa de ATI, para los 4 contenedores que llegarían de Francia, ¿vale? Probablemente en Resa espera que en 2028. Bueno, y no hemos hablado del 7º plan como tal porque todavía no está aprobado, pero una vez que parece que va a haber gobierno en la misma línea, pues probablemente no habrá dificultad en que se apruebe. Lo que habla el 7º plan es cambiar la opción de gestión de combustible gastado en contenedores, de centralizarlos en un solo sitio, lo que se llama almacén temporal centralizado o ATC, que como sabéis había sido designado el sitio Villar de Cañas, a hacer directamente un almacén geológico en profundidad y, entre tanto, que el combustible gastado permanezca en el sitio, en los ATIs del emplazamiento de las centrales, ¿vale? Pero lo que dice el plan no es suficiente información para valorar de todo esta opción, en el sentido de que si hay dificultades con un contenedor, cosa que sí puede pasar, que haya combustible en mal estado, que haya algún tipo de problema, entonces haya que operar sobre el contenedor, abrirlo y cambiarlo y ver qué es lo que pasa ahí, cambiarlo a otro contenedor de otro tipo, añadirle protecciones o lo que quiera que sea. Para eso tienes que tener algún lugar donde manipularlo de manera que las personas sigan protegidas. Y eso hasta ahora es la piscina, pero llegará un momento en que no haya piscinas. Entonces ellos hablan en el plan de
una instalación que se llama celda caliente, que es una especie de recinto pequeño, como sea robotizado, donde los operarios puedan manejar ese contenedor. Uno pensaría que habría una celda caliente por emplazamiento de ATI. Sin embargo, lo que dice en el plan, a lo que hemos alegado también, es en una central, que ya se verá cuál, y si hay un problema en un contenedor, se transporta hasta allí. Claro, eso la verdad es que no nos parece ni sensato y en realidad parece un poco absurdo, imposible, porque precisamente, bueno, desde luego si el problema es urgente, los transportes de los contenedores, no sé si os habéis fijado en los pesos, unos 120 kilos los de almacenamiento y transporte, fácilmente no se transportan precisamente con velocidad, dados los camiones que hay. Pero lo cierto es que el problema de construir un ATC es, por una parte, que designas un lugar nuevo al cual tienes, bueno, como residencia de residuos radiactivos. Por otra parte, que hay que transportarlos, si estamos hablando de 628 contenedores, en su momento, cuando se trabajaba con el caso de Villar de Cañas, se había calculado que atravesarían las rutas 216 municipios y el bloqueo de radioactividad de los contenedores no es completo. Y en el transporte habrá que hacer paradas y pausas para pasar la noche, o se transportarán de noche, bueno, a lo mejor cambian tripulaciones, pero un transporte de noche, dependiendo de por dónde, puede ser entrañar mayor riesgo, ¿no? Y para mí, una de las cuestiones más problemáticas de centralizarlo todo es que es muy fácil que pase al último lugar en la agenda de los políticos, porque, claro, se seguiría pendiente de designar un lugar de almacenamiento definitivo, probablemente enterrado, porque es la opción que por ahora parece que es más segura para tratar con estos residuos eternos, digamos, ¿no? Y si se olvidan los residuos donde se acumulen, pues en primer lugar ese sitio no será adecuado porque el ATC de Villar de Cañas estaba pensado para 100 años, no para 1000. Y por otra parte, se deja que resuelvan el problema gordo de hacer el AGP otras generaciones, no la generación que ha utilizado la energía electronuclear, ¿no? La electricidad nuclear. En todo caso, lo que se puede decir siempre en residuos es que no hay una solución buena, solo alguna menos mala, y a veces hay torpezas, como por ejemplo el lugar donde en su momento se decidió poner el ATC en Villar de Cañas, un sitio que se caracteriza por tener un suelo, digamos, lleno de agujeros porque es de tipo kárstico. Eso es una cosa que todavía no se ha explicado cómo se aceptó ese emplazamiento. Y bueno, yo creo que hasta aquí la charla.